Carlos, para los que no me conozcáis, voy a ser el traductor azafato, por decirlo de alguna manera, porque voy a estar traduciendo las preguntas que vosotros hagáis, me voy a desplazar hasta donde estéis, por eso siempre pedimos un micro inalámbrico. Y le podéis hacer las preguntas al actor que queráis. Es bastante enrollado, hemos ido a comer, como casi siempre, vamos los viernes a comer con él. Así que entiende un poco español, así que no hagáis preguntas demasiado en plan, a ver cómo lo traduce, porque Peter se cosca de las cosas, ¿vale? No, lo digo en serio, es en plan, es jamaicano, aunque vive en Canadá, pero sus raíces ahí de español las mantiene. Así que, sin más dilación, vamos a presentar a Peter Williams, que todos conocemos como Apophis en Stargate. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Peter Williams. Muchas gracias, Carlos. De nada, you're welcome. Primero, lo siento por los gafas azul. Es for your protection. Es para vuestra protección que llevo gafas azules. Los ojos de Apophis. Buenas tardes, valencianos. Y los otros from other parts of España. It is my pleasure to be here with you, and so far your hospitality has been very gracious. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí y desde que hemos llegado la hospitalidad de la gente ha sido bastante aceptable, por no decir excelente. Así que gracias. I think it's safe now. Creo que puedo quitarme las gafas y es seguro ahora. So, anything you want to talk about? Algo que quieras hablarnos así? Or we can go directly to the Q&A. O vamos directamente a las preguntas. Yes, and normally I go straight to the Q&A, but there's something I want to talk about, and it's something nuevo. Generalmente suelo ir directamente a la rueda de preguntas y respuestas, pero hay algo que quiero contar. Many of you will know about the asteroid that is going around Earth. Muchos de vosotros sabréis la noticia del asteroide que va a pasar cerca de la Tierra. And you know what it is called? Y todos sabéis cómo se llama. Apophis. Asteroid Apophis, right? Sí, estáis en lo correcto. Well, you know, I he escrito un blog. Yo he escrito un blog. He empezado un blog. Escribo en un blog. Personal, un blog personal. Todos tópicas. I wrote a blog piece about the asteroid Apophis. Uno de los posts es sobre el asteroide Apophis. And one of the astronomers who discovered the asteroid read the blog. Así que casualmente uno de los astrónomos que descubrió el asteroide lee mi blog. And he wrote to me. Así que me escribió. And said very complimentary things about the writing and about what I had to say about the asteroid and about Stargate and Apophis. Y escribió dando las gracias sobre lo que yo había escrito acerca del asteroide, Apophis, Stargate. Then he asked me if I heard about the meteor that hit Russia recently. You know about that. Así que me preguntó acerca del meteorito que hace un par de meses entró y colisionó en Rusia. It was a long email, and he told me that to his knowledge, NASA, the American Space Agency, has plans to fire a missile at Apophis. Y bueno, en el mail tan largo que me escribió dijo que la propia NASA tenía planes para bombardear, en vista de lo que había pasado con el asteroide, lanzar un misil a Apophis. And nuke it, blow it to pieces.
y destruirlo. This made him very sad because he figured it was destructive, and what if the bomb went off and deflected the asteroid into Earth or into North Korea? Así que me puso triste no por el hecho de destruir el asteroide, pero ¿qué pasa si el impacto no es un blanco perfecto y desvía y nos mete el asteroide en la Tierra o en Corea del Norte, casi como está ahí? So, los científicos y los astronomers came up with a different plan. A plan to launch a satellite near to Apophis and spray it with paint. What? Paint. Paint? Pintura. Paint. Yeah. Sí, blanco. O sea, el plan alternativo es lanzar un satélite justo a la Apophis y rociarlo con pintura blanca. The idea is that in space, light is energy. And objects in space react to light in predictable ways. El hecho es que como no hay atmósfera, cualquier tipo de luz es energía pura. Así que los objetos dentro de una atmósfera con una luz reaccionan de una manera que en el espacio reaccionan totalmente distinto. So they have a theory that if they paint the asteroid white, it will react to the light in such a manner that it will gently deflect it away from the orbit it is currently on. Así que el hecho de pintar todo el asteroide de blanco hará, según la teoría que tienen los astrónomos y los científicos de la NASA, que capte la energía de tal manera que empiece a deflectarse, o sea, a cambiar su órbita muy poquito y lo suficiente para que no colapse. So I say, what does this have to do with Peter Williams? O sea, ¿y esto a qué viene conmigo? And he says, well, it is going to be expensive. Bien, el problema es que va a ser caro. It's expensive, so we want to raise money with Rocket Hub. ¿Comprendes? Rocket Hub, it's crowdfunding, you know, el tema es que Kickstarter. El tema es que como va a ser caro, lo que no quieren es pagarlo todo ellos, sino que quieren recaudar dinero y van a usar una plataforma que es what is called? Like Kickstarter, like Alexis Cruz from last year. Remember, he was raising money for his comic. Well, they have es una plataforma como la que usa Alexis Cruz, que es Quickstarter, pero se llama de otra manera, que es para recaudar fondos online, como lo que usa Alexis Cruz para su novela gráfica que nos contó el año pasado. Sí. So this crowdfunding campaign is called Rocket Hub, and they are trying to raise money to build this satellite and send it into outer space to paint Apophis. And they want me to have dinner with people who donate $1,000. And I said yes. Así que como Quickstarter tú puedes poner diferentes donaciones y según la donación puedes tener premios o regalos. Lo que querían era que él, como incentivo para la gente que donara $1,000 al proyecto, que él fuera y cenara con ellos. And this is the first time they're about to start this campaign. It's not public yet, although it may be now. And you are the first people to hear about it from Apophis. Así que somos los primeros en saber de esta campaña porque todavía no es pública, es información confidencial y dice que en una hora o así la van a hacer pública. Así que tenemos primicia. If you have $1,000, though, you can give it to me. Así que es un momento para, si tenéis $1,000 aquí que os sobren, se lo dais y tenéis esta noche con él. And I'll make sure it gets to the right place. Well, he's having €1,000. It's more than $1,000. Muy bien. It's $1,300. Okay, anybody want to ask any questions? That's fine, anything at all. And I will go downstairs because I'm not seeing anyone. Sí. About the asteroid? Yes. Sí, pero bueno,
astrophysicist, so I read a lot about these things. And I wanted to explain a bit more about the method that they are going to use on the paint. What happens is the asteroid is going around the sun and is rotating, and the sun emits light and hits the asteroid a bit, and then the asteroid... Why am I talking in English? Sorry. Lo que pasa es que el asteroide está orbitando al Sol y la luz del Sol le pega al asteroide, que lo calienta un poco, y luego el asteroide lo emite como calor, luz infrarroja. ¿Qué pasa? Que si el asteroide está dando vueltas, si gira de forma que cuando emite la luz en forma de infrarrojo la está emitiendo hacia adelante de su trayectoria, la va frenando un poco y se acerca un poco al Sol. Si está girando en sentido contrario, cuando emite la luz en forma de calor, lo hace en la dirección hacia atrás y como que se propulsa un poco hacia adelante, y así se cambia la órbita. Exactamente. But now we know that ahora sabemos... Activación extraterrestre no programada. Jaffa, green! I was surprised. Yeah, I want to say one I hope you checked all those guns before they came in. Our Apophis, I wanted to tell you, and I'll say in Spanish later, that now we know the chances of it impacting Earth are less than 1 in 100,000, so it's not gonna happen probably. Don't believe everything you hear. Así que ahora sabemos. It depends. No, it depends on who you talk to. Americans will tell you it's, 0.002%. But if you talk to the Russians, who've just been hit by one, they'll tell you that perhaps it's maybe 2%. No, es way less than that. Lo que pasa es que Apophis pasó a 1 millón de kilómetros o algo así hace poco y midieron más. Y ahora la probabilidad de impacto en el 2036 es muchísimo más baja, de una entre 100.000 o incluso menor. O sea, ahora el peligro ya no es... Scientists have been wrong before. I know. That's why we say probability. Bueno, dice que aunque la probabilidad es baja, se lo preguntáis a los rusos y luego ya veremos. A ver qué dicen ellos. Y que los científicos se han equivocado antes. Any other questions? Sure. There will be any Preguntas, por favor. Preguntas? Oh, over here, this gentleman. Bueno, yo quería preguntar, cuando comenzó a actuar en Stargate como Apophis, ¿se imaginaba que Stargate iba a llegar a lo que ha llegado? Usted era el segundo malo que tenía Stargate después de la película. Y luego hemos visto que la evolución de Stargate ha sido enorme, con muchísimos malos, muchísimos enemigos. ¿Se imaginaba por algún casual que llegara a lo que ha llegado a ser Stargate? Let me see if I understood that. Did I know anything about Stargate before I got the job? No. No? Okay. When you started to be Apophis, you were the second bad guy on the whole saga after the movie. So, did you imagine that the whole series will grow that fast or that big? I am a fan of Stargate, the movie. Yo era un fan de la peli de Stargate. And I liked the Ra character. Me gustaba el personaje de Ra. In fact, I really liked the movie, but the última 15 minutos de la movie. Me gustaba toda la peli excepto los últimos 15 minutos que decía, ¿esto?
but I love the movie. So when I got the chance to play Ra in the television series, I was very excited. But I had no idea that we would go for 10 seasons, much less all these conventions. No idea. Así que, pese a todo, cuando me ofrecieron hacer el papel de Ra en la serie, estaba muy emocionado. Pero nunca me imaginé que la serie fuera a tener 10 temporadas o incluso haber convenciones como esta. But now I know better, because I have been doing conventions for about 10 years now, and I have met all of the actors from Star Trek, Star Wars, Stargate, Stargate Atlantis, Stargate Universe, Stargate Continuum, you know. Pero ahora ya estoy más enterado del tema porque he estado yendo a convenciones durante 10 años y aparte de encontrarme con todos los actores de Stargate, Farscape, me he encontrado con los de Farscape, Star Trek, Star Wars, Stargate Continuum, Stargate Universe. O sea, me he ido encontrando con todos. Farscape, Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Anyone else? ¿Otra pregunta? Over here. He visto que saliste en un capítulo de MacGyver. ¿Es eso cierto? Y la pregunta es, ¿conociste a Richard haciendo ese capítulo? ¿Eras amigo desde antes y él te enchufó en Stargate? ¿O cómo está el tema? He has read you were on an episode of MacGyver. Were you already friends with Richard Dean Anderson before that? Was he the guy who get you into Stargate, or did you meet just Richard Dean Anderson during this? Muy bien. Shoot? Bien pregunta. Good question. Good question. Yes, I was in MacGyver, one episode. Sí, estuve en un episodio de MacGyver. An episode called, in English, The Rip-Off Stick. I played a scientist a computer geek. Bueno, estuve en un episodio, en español no sé cómo se traduce, pero en inglés era Rip-Off Stick, e interpretaba a un genio de los ordenadores. Sí, and científico. I knew Richard Dean Anderson, but we weren't friends because he is American-based and I was based in Vancouver, Canada. And if anybody saw that episode of MacGyver, you may not recognize me because I had long hair extensions. Sí, ya conocía a Richard Dean Anderson antes, pero quien haya visto ese episodio quizá no me haya reconocido porque llevaba extensiones de pelo muy largas. Like Milli Vanilli. See? And everybody knows. But no, Richard Dean Anderson didn't get me the job. But I'll tell you what, his good friend Michael Greenberg, who was the producer of Stargate, remembered me from back in the MacGyver days, and they are known to be very loyal people. So that was one of the things that helped me get the job of Apophis. Plus, I sort of looked like Jay Davidson, who played Ra. O sea, en realidad conseguí el papel en Stargate porque yo era amigo del productor de MacGyver y MacGyver también era amigo suyo, así que esta gente suele ser bastante leal a todo lo que es su familia. Y aparte mi genética es muy parecida al actor que interpretó a Abril en la peli, así que me eligieron por eso, se acordaban de mí. MacGyver was shot in Vancouver. All the American Not all of them, but a lot of them, yes. O sea, el tema era que MacGyver se rodaba, aunque parece Estados Unidos, Los Ángeles y demás, se rodaba en Vancouver. That's why you'll see a lot of the actors from MacGyver showed up in Stargate and X-Files. Por eso muchos de los actores de MacGyver también salen en Stargate o en Expediente X. X-Files.
It's 5, es expediente X. Okay. 5. Very good. Okay. Una otra. No seáis vergonzosos. Sí, sí. Don't be shy. Yes, don't be shy. Oh, ok, perdón. Cuidado. I will fall off. I have 2 questions. Please, can you give us the direction of your blog? And esta la voy a preguntar en castellano, que mi inglés no es tan bueno. ¿Cuál es la anécdota que considerarías más graciosa que te haya pasado rodando Stargate? Gracias. El primero cuestión. Sí, ¿cuál es la dirección de tu blog? The look. The blog. What is your blog URL? The URL. Yeah, Sí. Blog. It's better I write it or spell it. Aki Lover. Sí. See? We'll Yes, they'll write it for you so you can see it. we can write it or we will show it up. And I'll give you my Twitter handle as well, so you can follow my tweets. We'll launch the notepad, put it in big. Well, the second question is, Yes, the second question. which was the funny thing you got? The best funny thing you got shooting Stargate? I mean jokes. Sí. you know? Well, there are 2 things I can tell you. Dos cosas recuerdo así graciosas del rodaje. My own personal Sholva, Tilk, Christopher Judge, he had a very large trailer, cabin. Christopher Judge, o sea, Tilk, tenía un trailer grande donde vivía durante el rodaje. Con unos satellite dish, Sí, televisión por satélite. solamente 2 TV channels. Con 2 canales, o sea, toda la parabólica para 2 canales. Uno, golf, ¿Really? O sea, un canal dedicado 24 horas al golf. pornografía. Oh yeah. Todo el montaje de la... Muy malo. Todo el montaje de la parabólica para 2 canales, golf y pornografía. Sí, so Bueno, I spent a lot of time in his cabin watching golf. yeah, sure. Así que bueno, me pasé mucho rato libre en su cabina viendo golf. Watching golf. Sergio Garcia. So when I was watching golf and you just remember Sergio García, o sea, todas estas horas viendo golf y solo te acuerdas de Sergio García. No. Is your daughter here? So, Sergio, oh, my daughter is also. Yes, mi hija. sí, mi hija está por aquí, así que cuidado con lo que dices. The other funny thing, you remember one episode, Serpent Song, where my character was lying on the, Sarco. the gurney, the hospital. Una camilla. Sí. Bueno, en uno de los episodios mi personaje estaba tumbado en una camilla. In a straight jacket. En una camisa de fuerza. Sí. Camisa de fuerza. Well, the whole day of shooting was me because I was. Todo el día de rodaje estaba centrado en mí, solo en mí. Yeah, I had a lot of dialogue, and I was in that whole episode with Michael Shanks, Amanda Tapping, Richard Dean Anderson, Don S. Davis, and Tilk. But the whole day I was in that position. All the other actors were having talk. I mean, on the episodes. All the other actors were shooting. Yes, all of them were there. On the same set. On the same set that day. O sea, todo el mundo estaba en el mismo set, pero yo tuve que estar todo el día ahí con la camisa de fuerza. One scene with Richard Dean Anderson, one scene with Amanda Tapping, one scene with Michael Shanks, one scene with Tilk,
and me the whole time lying there. O sea, iban rodando las escenas así, planos cortos, y él totalmente ahí con la camisa de fuerza tumbado. El director, Peter DeLuise, at the end of the day, said, "Cut, finito, muy bien, gracias a todos los actores, see you, hasta la vista." O sea, al final del día, el director dijo, corte, muchas gracias a todos, bla bla bla, y me voy. Y se va. And las luces, Cortaron las luces. Y Apophis ahí. and I am left lying there on the set. Todos, gente, disappear. Todo el mundo se fue y yo ahí tumbado. Silencio. A de golpe, nadie ahí. And darkness. Todo oscuro, nadie. Hello? Ahora, vais a venir a por mí. Anybody? ¿Me escucháis? I need to go to the bathroom. Llevo todo el día aquí, tengo que ir al baño, por favor. Silencio. Nadie respondía. Para 15 minutos. Durante 15 minutos. Till finalmente I hear from behind, off stage. Oyó a alguien toser mucho más atrás de todo el set de rodaje. That, how you say, broke the ice. It If you light, something. No, it showed me that people were still around. They had not left. They were just hiding. O sea, se pensaba que estaba en realidad totalmente, que todo el mundo se había ido de los estudios, pero al ver a alguien toser vio que todavía había gente, entonces se relajó un poco más. And then they started to laugh, and it was all funny and finished. And they came Luego se back. dieron cuenta y todo el mundo ahí riéndose, en plan, oh, te hemos dejado aquí. But Peter DeLuise, el director, he's the son of Dom DeLuise, who is a famous American comedian. El director de ese episodio es hijo de un comediante americano, Don DeLuise. See, rest in peace. Who is, Ya fallecido. yeah. And his sense of humor was that kind of sense of humor. So it was a funny joke that he played on Peter Williams and Apophis. De tal parte la astilla y se ve que el humor del padre, pues el hijo lo pilló, así que era el típico humor del director y le hicieron la broma pesada. Así que, little dark humor. There is the blog URL. Ahí está la dirección. See? Aquí Lower Chronicles, aquí se escribe con A-C-K-I-E, Lower como amante y Chronicles de crónica en inglés, .blogspot.com. And the Twitter name is Actual Apophis. All together or with Actual underscore? Apophis, one word. One word. A-C-T-U-A-L. Apophis. Nuestro amigo Mark nos pone la dirección de Twitter. We have another question over here. Another question? Gracias, amigo. Apophis ha sido uno de los enemigos más grandes que ha tenido el SG y que más nos ha llamado la atención a los fans. ¿Te habría gustado hacer otro, si no te hubieran ofrecido el papel de Apophis o Rack, como has dicho antes, ¿te habría gustado otro personaje de los que aparecen en la serie malos, de los Señores del Sistema? Did you get that? No. Well, Apophis has been one of the biggest dark guys or bad guys, and one of the most successful bad guys on the show. If you weren't able to do that role, which one will you have? Which one? In the bad guys, I mean, which one will you get? Would you like to play? Esta pregunta es muy fácil. Muy fácil. Va. ¿Por qué? Porque
conozco Continuo? You see what he did to Apophis in Continuo? ¿Viste lo que le hizo a Apophis en Continuo? He cut off my head. So I would have liked to be Baal. If I couldn't be Apophis, I would have been Baal, because sería Baal solo por eso. After Apophis, I would say he's the next most powerful. Sé que después de Apophis a Baal se le considera más poderoso, así que... Not Sokar. No es una decisión demasiado difícil. Not Herur. Not what? Herur is a little gold. Gold. Herur. It's a gold. Douglas Arthurs. Herur. Vale. Es que empiezo a estar cansado, lo siento. Maybe Hathor. Ni Sokar. But she's beautiful. On my Twitter, who just followed me? ¿Sabéis quién me sigue en Twitter? Another bad guy. Otro chico malo. Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader just follows Apophis on Twitter. You mean they pros? We're not close. No, they pros. Dave Pros. Dave Pros, yes. O sea, Dave Pros, el actor que encarnó a Darth Vader en la serie original. No somos muy amigos, pero me sigue en Twitter. Un tío de Star Wars, un malo de Star Wars siguiendo a un malo de Stargate. That's cool. ¿Una otra pregunta? ¿Más? ¿Usted? Hola. Hola. En una ocasión preguntaron a Amanda Tapping cuál era su malo favorito, y ella dijo que sin lugar a dudas su malo favorito era Apophis, y que le gustaba mucho el actor que encarnaba a Apophis. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que hayas tenido con Amanda Tapping, algo especial de rodaje? Sí. One day, somebody asked to Amanda Tapping which was her preferred bad guy on the show. So she told Apophis and the actor who played the role. Oh. Did you get anything? I mean, any funny stories to tell about it? I have heard that, and I love that, because of all the Stargate characters, Amanda Tapping is the most popular. Lo había oído, y de hecho Amanda Tapping, que es uno de los personajes, el personaje que interpreta a Amanda Tapping, que es uno de los más poderosos o más queridos por la audiencia. I'm good friends with Amanda. And, buen amigo de Amanda. Sí, and you know, she's a lovely girl, lovely person, just a wonderful person, and her success is well deserved. Es una buena persona, una buena mujer, así que el éxito que tiene es bien merecido. Tell her to come here. I will. I will. Le diré que venga. But first, I'm going to tell her to give $1,000 to keep Apophis. Pero le romperé el hielo diciendo que me den $1,000 para reventar a Apophis. So the main purpose is to make this room full. But I promise. Pero prometo. When I go home, I'm going to send Amanda a message and say, Amanda, España loves you and they want you. Bueno, pero prometo. A promise is a promise. Prometo que cuando vuelva a casa le mandaré un mensaje de Amanda. En España te quieren, tienen muchos fans, tienes que ir aquí. Sí. Gatercon. Gatercon. It's a big promotion. It's a big marketing promotion, I mean. Well, yes, Es una buena campaña de promoción, así los actores se van pasando la papeleta. In English we say... It's like a chain. I have been in Gatercon. Go there. In English we say it's a win-win situation. Lo
que se dice en inglés o en americano, una situación de uno gana y el otro también, win-win situation. Sí, sí. We'll pay for all the drinks and all the Yes. all the food for her. Free café. Free coffee. How are you doing with the Spanish coffee, right? Yeah, oh, okay. Better than Alexis. No, it was his girlfriend. His girlfriend. I didn't He want to was say. okay with the coffee. Bueno, para los que no estuvisteis el año pasado, la novia de Alexis Cruz, que también vino, tuvo un problema con él. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si llegara otra vez a reflotarse la serie o la saga Stargate, ¿te gustaría participar en alguno de los personajes o interpretar algún papel en concreto? Gracias. Gracias. If the whole Stargate show was about to be or remade or just making episodes, new episodes, would you like to be there with any role or? Definitely. Por Oh, supuesto. Vaya pregunta. But this time, Pero esta vez I get to write some of the scripts. me pondría a hacer yo los guiones. No more morte. No more morte. No more what? Death. Ah, no Muerte, muerte. No más muerte. No más muerte. Por Apophis. O'Neill. Every time I see a picture of Richard Dean Anderson, Cada vez que veo una foto de Richard Dean Anderson, I take out my pen and I go, cojo mi boli y empiezo ahí a escribirle, ahí a hacerle garabatos. revenge. Venganza. The revenge of the Goa'uld. Venganza de los Goa'uld. He visto una mano por aquí. Bueno, yo en casa tengo un pequeño laboratorio, me gusta mucho lo que es la física cuántica y estoy haciendo un Stargate, pero que en principio pues, tengo fe que funcionará. Me gustaría que tuvieras el honor de ser el primero en probarlo, ¿te gustaría? He has his own laboratory at home. His own laboratory. Oh, sí. Yeah, he likes. He makes naquada. He likes quantum physics, so he's starting to build a real Stargate. Okay. He's hoping it's gonna work. So, would you like to be the first crossing that Stargate? Well, you know, I've already done it. It's Sí, ya lo he hecho, total. Uno más, no sé. nothing. Ya tengo experiencia. It's like getting on Iberia Airlines and going to España. Es como meterte en Iberia. Yes, of course. Sí, claro. Me and Yo y... Tilk. no. With his satellite dish. Me and me and mi hija. Yo y mi hija. Me gustaría preguntar si te consideras seguidor de ciencia ficción y si te gustan o sigues otras series de ciencia ficción. Momento. Ciencia ficción. Sí. En España. In Italy, it's fantascienza. Fantascienza. Romántico. Ciencia ficción. So the question is, are you a sci-fi guy? And are you watching any sci-fi show different to Stargate?
As a young man, I really liked Star Trek original. O sea, cuando era pequeño me gustaba la serie original de Star Trek. It's the standard. Es lo que él considera un estándar. Did you ever see a show called V? Yes. V, los lagartos. Yes. I love V very much. Me encantaba. V por Valencia. V de Valencia. Otra. Diana. Ciencia ficción moderno. X-Files, it's a sort of fantascienza. Sí, bueno, dentro de lo que es ya más moderno, Expediente X, ahí está ahí cojeando, pero bueno. It's boring to say Star Wars too, but I don't like Doctor Who, never. No me gusta Doctor Who. Sorry, Star Wars es aburrido. sorry, never worked for me. What about Battlestar Galactica? Battlestar Galactica, pretty good. It's bastante buena. inteligente. Sí, no es la típica serie plana, sino que es algo bastante guay, interesante. Pero it was después de Stargate, sí. So. Claro, pero ¿cuánta vida después de Stargate? Así que... ¿Qué voy a hacer? I liked it, but I didn't love it. O sea, me gusta, pero no es algo... ¿Sí? ¿Comprendes? Ya. Me gusta, pero no es algo que ame ahí fervientemente. Sí. I liked Stargate more, funny enough, I liked Stargate more after Apophis was dead. O sea, incluso Stargate me gustó justo después de... más actualmente, ¿no? Después de la muerte de Apophis me gustó más... You mean how the show evolved? No, just how I appreciated it. Okay. Comprendo? Because I didn't appreciate it as much when I was on the show. It grew and grew and grew. And now, meeting people who love it improved my knowledge of it. You understand? Does that make sense? ¿Ya? Bueno, cuando estaba en el set de rodaje, pues sí, le gustaba, pero no es aquello que pueda apreciar cuánto le gusta, sino que cuando mataron a su personaje y él dejó de estar en la serie, que sí que empezó a ver los episodios como tal, empezó a gustarle más y más y más, sobre todo desde que empezó a ir a convenciones y a conocer más gente que le gusta y ampliar sus conocimientos acerca de la serie. See, I only know Goa'uld, Tauri, Nox, Jaffa. Si solo conociera esas 4 palabras, everybody else taught me about Ori, si no hubiesen hablado de los Ori, Tok'ra, de la Tok'ra, las otras. y el resto de especies que salen. I mean, Master Braytak, por ejemplo. Apophis never worked with Master Braytak. So I didn't really understand Tony Amendola's character until I started meeting the fans who were fans of the Tok'ra and Braytak and those storylines. I didn't understand. Si nadie me hubiese hablado de Braytak, no podía haber entendido nunca el personaje que interpreta Tony Amendola. Así que, si no me hablan de ello, como Apophis nunca trabajé con ellos, así que no podría apreciarlo. I understand that Apophis has a very good Spanish accent. Tengo entendido que Apophis tiene un buen acento español. Iñaki Crespo. Y tenemos el actor de doblaje, Iñaki. Iñaki tiene la charla justo después de esto. So Iñaki's going to talk about being Apophis in Spanish, so if you want to join him to the stage, you're welcome. I'll ask him some difficult questions. Yeah, bueno. Anybody else? Sí, le preguntaré cosas interesantes al doblador. ¿Quién estaba primero?
Hola. Hola. Quería preguntarte, tú que llevas 10 años yendo a convenciones, ¿qué actor de otras sagas que te hayas encontrado en esas convenciones te ha resultado pues, más, con el que tienes una anécdota más cariñosa o le recuerdas con más cariño y por qué? Which other character would I like to be and why? No, almost. Now you have been 10 years going to conventions. Which other actors you met on those conventions from other TV shows? You have the funniest thing with or and why? I mean, do you have any funny stories with other TV show actors that you can tell? Well, most often I go to the conventions with other Stargate actors. Generalmente suelo ir a las convenciones con más parte del reparto de Stargate. So, Christopher Judge. Por ejemplo, Christopher Judge. I mean, Christopher Judge, he likes his whiskey. Le gusta beber whisky a Christopher. And his golf. Y su golf. Terrell Rothery, who played Dr. Fraser. I've had a lot of good fun with her on the convention circuit. But from other shows is really what the question was. From other shows. From other shows. Leonard Nimoy. Doctor Spock, el original Leonard Nimoy. Número uno. Yes. I have a really nice picture of myself and Leonard Nimoy wearing Hawaiian lei. Tengo una foto con Leonard Nimoy con what? Hawaiian. Un lei de flores de Hawái. Un collar de flores hawaiano. Muy divertida la foto. Un ultra. Greg Sipes from, ¿tú conoces Greg Sipes? He's from one of those cartoons, Ben 10. What? Ben 10? Ben 10, sí. Him. We were in Australia last year. El año pasado estaba en Australia con él. And he is a very good musician. And gran músico. See? And one time we smoked a Jamaican cigarette. Nos dio por fumar cigarrillos jamaicanos en una de las ocasiones. And composed a very nice song. Y creamos una canción juntos. You mean together? Together. See? See? No, he sang and Él cantaba y yo solamente silbaba. He sang el primero parte and I sang background. Él era la voz principal y él simplemente estaba... Harmonia. ¿Qué was? Harmonia. Yeah. And I whistled. Él solo estaba silbando. And who else? Of course, Alexis. Alexis is my very good friend. Y Alexis Cruz, evidentemente, que es mi amigo. But from other shows, who else? I mentioned Leonard Nimoy, but Nichelle Nichols. She is Uhura from Stargate, from Star Trek. Uhura, the original one. Yes, the original Uhura. La actriz que interpretó a Uhura. Yeah. A Uhura. I better not. Your daughter is here. She's a beautiful woman. She must be what, 72, maybe. Actualmente tiene como 72 años, pero es realmente guapa. Pero beautiful, beautiful, very. She's well aged. Ages very well. Sí. So, se mantiene bien pese a sus 70 y tantos años. I'm trying to remember. Oh. You know the figure you have downstairs with the face. What's his name? Momoa. Jason Momoa. Oh.
Tell him to visit us. You tell him? Okay. Okay. El segundo promise. La segunda promesa, le diré a Momoa que venga. I don't know if you could handle Jason Momoa. No sé si podréis manejarlo, o sea, no sé si podréis aguantarlo. Yes, I am. Don't worry for that. He's a hard party guy. I want to try. So the girl over there said, yeah, I would like to try and handle Jason Momoa. Try him. Jason is another musician, by the way. He plays. Además también es otro músico bueno. I can't remember anything right now. Yeah, it's an oath. Yeah. If I remember any more, I will interrupt Iñaki. Sí, si me acuerdo de algo más, interrumpiré lo que esté diciendo y digo más. This gentleman over here. Sí. Hello, Peter. Hi. I have two questions. Actually, there are three, but the first one is when you were working in Stargate, you or the other actors, did you have the opportunity or the possibility to talk with the scripts there in order to change the plot, maybe to do Apophis survive? Or that's the first one. And the second one is this morning we have had here a very interesting discussion about pros and advantages of the different circumstances about the Stargate universe. And I would like to know what's your opinion about the universe and if you have some latest news about the show. Thank you very much. You're welcome, thank you. I don't understand his Spanish. Really? La primera pregunta es, mientras estaba trabajando en la serie, ¿tuviste la oportunidad de hablar con los guionistas y poder cambiar algo de las tramas? La segunda pregunta es, ha habido una conferencia esta mañana de Stargate Universe, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Crees que sabes algún rumor que nos haya hecho público? So go for the first. Do you remember it? I do, I was trying to, but yes, I just did now. Before we shot every episode of Stargate, we would have a read-through. O sea, antes de rodar cualquier episodio de Stargate teníamos es como una reunión donde se lee el guión, así en plan sentados. Around a big table, todos los characters. Todos los personajes, o sea, todos los actores que van a aparecer en ese episodio. And the writers. Y los guionistas mismamente. And we would all read the whole script más rápido. O sea, se lee muy rápidamente todo el guión de ese episodio. And the only one who was allowed to change things was Richard Dean Anderson. Y al único que dejaban cambiar cosas era Richard Dean Anderson. He would come up with something. He's very quick. He would come up with something on the spot, and the writers would and write it. Es muy rápido pensando, así que a la mínima que soltaba una idea, los guionistas ya sacaban ahí el... And within the hour, nuevo script. Y un poco, nueva versión y a volver a empezar. That's not quite true. We did make our comments, but only his usually got accepted. O sea, en realidad todos decíamos nuestro punto de vista, pero solo aceptaban comentarios de él, no pasaban de nosotros. As for Stargate Universe, hablando de Stargate Universe, I never saw the show. No la he visto. I watched Atlantis. Vi Atlantis. 2 o 3 times. I did not even, until fans told me, I did not even know what a wraith was. O sea, no me enteraba de nada hasta que los fans empezaron a darme feedback. Because I am solamente Sg-1. Universe, not even once. But I have heard from the fans that you love it. Ah, sí.
O sea, como no puedo decir nada, solo puedo decir el feedback que me dan los fans. Y Yeah. Universe... Yes, it didn't succeed. Simplemente no tuvo... But no tuvo éxito, no cuajó. personally, I can't answer that question because I know nothing about Stargate Universe. Así que no puedo opinar personalmente. 2 seasons? Dos temporadas. 2 seasons? Yeah. So, sadly we had to cut. Okay. And cut! Lo siento mucho, hemos fundido el tiempo ya, así que esa era la última pregunta. Muchas gracias, amigos. De todas maneras, mañana, tomorrow you have mañana a la 1 del mediodía tiene otra charla, así que podemos volver a hablar y a pedirle cosas. Recordar ahora que viene el doblador español, supongo que se quedará aquí a hacerle un poco la puya. Y bueno, gracias por venir. Thank you for coming, Peter. It's a pleasure. Muchas gracias. Hasta mañana. Just to stay there. We are having a group photo shot. Vamos a hacer la foto del grupo. Vale. Pero ¿quiénes son todos? Toda la gente. Todos. Ah, ok. Everybody on the stage. Todo el mundo al escenario. Vamos a hacer la foto y así aprovechamos. Todos.